Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. En este punto del discurso de Esteban, ya no estamos ante una clase de historia bíblica, porque eso es lo que ha hecho. Ha hecho una exposición de historia bíblica, de la historia de Israel con Moisés. Ahora estamos ante un juicio espiritual. La historia ha sido expuesta, los hechos han sido recordados y el patrón ha quedado claro. Ahora la palabra se vuelve en espejo. Ya no es lo que hicieron ellos, sino lo que están haciendo. ¿Quiénes? Los que están ahí presentes, los que están delante de Esteban. Porque ya les habló de Moisés y todo eso. Y entonces les dice, hermanos, en el versículo 44 en adelante: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que le había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros recibisteis siempre al Espíritu Santo. Vea la acusación. Ahora ya no está hablando de lo que hicieron los antepasados, sino de ellos mismos. Vosotros, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La acusación es fuerte, hermanos. Pero esa acusación, si actuamos con honestidad, pues es algo que también deberíamos de pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? El gran peligro que este pasaje revela no es la falta de religión, sino la religión sin obediencia. No es la ausencia de formas, sino la confianza en las formas. No es la ignorancia doctrinal, sino la resistencia consciente al Espíritu Santo. Y por eso este texto sigue siendo tan incómodo hoy como lo fue delante del concilio. La Biblia nos dice que cuando la religión resiste al Dios vivo, supone que Dios nunca está confinado a estructuras humanas. Lo vemos en los versículos 44 al 46. Dice el pasaje: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Fíjense bien. Se manda, ¿qué cosa? Hacer un tabernáculo. Lo tuvieron nuestros padres. Y ese tabernáculo, dice el versículo 45, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo Esteban en estos versículos? Esteban comienza recordando ¿qué cosa? El tabernáculo, en el versículo 44. Este lugar era santo. El tabernáculo era legítimo y ordenado por Dios. No fue una ocurrencia de los judíos, sino que era algo que Dios les había revelado.
Sin embargo, a pesar de que era santo, a pesar de que era legítimo y ordenado por Dios, no era permanente. Se movía, hermanos. No estaba quieto, estático. Se movía de un lugar a otro, avanzaba. Dependía de la nube, dependía del movimiento de Dios. Un tiempo dice que estuvo en el desierto y después lo fueron moviendo hasta llegar a la tierra prometida. El tabernáculo enseñaba que el pueblo no llevaba a Dios, sino que Dios llevaba al pueblo. No era que los judíos transportaban a Dios para acá y para allá, hacia donde ellos querían, no, era hacia donde Dios se movía, el pueblo se movía. Y aquí hay una advertencia profunda para nosotros. Porque el peligro comienza cuando dejamos de caminar con Dios y comenzamos a esperar que Dios camine con nosotros o a nuestro ritmo o a nuestro tiempo. Muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a que Dios se tenga que mover como nosotros querramos. Que Dios tenga que actuar cuando nosotros querramos. Que Dios tenga que obrar cuando nosotros querramos. Y eso no es así, hermanos. Cuando ya no seguimos su dirección, sino que pretendemos que Él bendiga nuestras decisiones ya tomadas, cuando la estructura se vuelve más importante que la obediencia, entonces estamos en un terrible problema. Estamos resistiendo al Dios vivo. David tuvo el deseo de edificar la casa de Dios. Ese deseo, hermanos, era sincero. No era una cuestión de arrogancia. No era una cuestión política tampoco, sino que él, con toda su alma y con todo su corazón y de manera sincera, quería construir la casa de Dios. Le parecía indignante que él viviera en un palacio, que él tuviese habitaciones hermosas, mientras que Dios dice está morando en tiendas. Entonces él tenía un deseo sincero de construir una casa a Dios. Pero lo que nos enseña la Biblia es que ni siquiera el deseo de un hombre conforme al corazón de Dios puede redefinir la naturaleza de Dios. Dios no depende de casas. Dios no depende de templos, edificios ni sistemas religiosos. Él usa medios, pero no se somete ni depende de los medios. Y eso es lo que está diciendo aquí Esteban. Dice que David quiso hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué le responde según el profeta? El profeta responde que no es necesario. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hoy también corremos el riesgo, hermanos, de absolutizar lo que Dios solo diseñó como un medio y no como un fin. Podemos convertir el edificio en nuestra seguridad. Somos la iglesia de Cristo y estamos protegidos por Dios, porque miren, aquí estamos en este lugar. Pensamos que esto es nuestra seguridad cuando no es así. Pensamos que nuestro horario es la norma. Pensamos que las tradiciones son autoridad y el método doctrinal correcto. Dice, hermano, espérese, ¿las iglesias de Cristo tienen tradiciones? Oh, sí, y varias. Y muy celosos en esa tradición. Muy celosos. ¿Cuál? Por ejemplo, el letrero que está allá afuera. Piensan que ese letrero los convierte en una iglesia de Cristo. Y se fijan en eso. ¿Qué dice ahí afuera? ¿Es una iglesia de Cristo? A ver qué dice allá afuera. Y si allá afuera no dice iglesia de Cristo, entonces no es. ¡Ja! Entonces, como sí dice, entonces sí es. Somos iglesia de Cristo. Ve el letrero. No, ese letrero es una tradición. O usted lo ve aquí. No lo va a encontrar en ningún lado en la Biblia, no lo va a encontrar. Es una tradición. Piensan que ese letrero les da la seguridad de ser de Cristo, cuando no es así.
Ese letrero no garantiza nada. Podemos convertir todas esas cosas en aquello que nos mantiene seguros y en comunión con Dios cuando no es así. Podemos pensar, hermano, es que siempre se ha hecho así. Bueno, Dios no necesariamente está complacido con eso. Eso no determina nuestra salvación. Examinémonos con honestidad entonces. ¿Seguimos a Dios o defendemos estructuras? ¿Seguimos a Dios o estamos haciendo que Dios nos siga? ¿Caminamos según su dirección o solo preservamos lo que heredamos de otros? Dios no prometió habitar en nuestras formas, sino guiar a su pueblo en obediencia a su santa y bendita voluntad. En los versículos 47 al 50 se nos muestra que cuando se resiste al Dios vivo, esa resistencia resulta en una confrontación con la realidad, hermanos. Dice el pasaje, versículos 47 al 50. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Vea, tremendo. Hay un golpe con la realidad. Esteban reconoce que Salomón, ¿qué cosa? Edificó una casa, edificó un templo. Y eso está en la Biblia, eso es cierto. Pero inmediatamente Esteban aclara una verdad esencial e importante. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Para reforzarlo, Esteban cita las Escrituras. Cita al profeta Isaías. Ese profeta dijo que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Eso significa que Dios no cabe en lo que el hombre construye, hermanos. Dios no cabe en nuestras construcciones. El error del concilio no fue amar al templo, sino confiar en el templo. Ese era el problema. Creyeron que la presencia de Dios estaba garantizada por el edificio, aunque sus corazones estuvieran lejos y apartados de Dios. Y ese problema lo tienen desde los tiempos de Isaías. Porque precisamente de los tiempos de Isaías, ¿qué hacían los judíos? Ofrecían sacrificios, guardaban todas las fiestas, hacían toda la actividad religiosa al pie de la letra, pero Dios lo reprendió diciendo, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Por qué? Porque vuestro corazón está ¿qué? Está lejos de mí. Ellos pensaban que bastaba con degollar el cordero y traer las ofrendas, guardar las fiestas, etcétera, etcétera, mientras el corazón estaba apartado de su presencia. Y eso es terrible, porque la presencia de Dios no está garantizada por los actos de culto. Usted puede venir aquí los domingos a tomar la cena del Señor, cantar alabanzas, pero si su corazón está lejos de la voluntad de Dios, de nada le sirve tomar la cena 20 veces. De nada le sirve dar una ofrenda generosa si su corazón está lejos de Dios. De nada le sirve congregarse y sentarse a escuchar un sermón si su corazón está lejos de Dios. Estos judíos defendían las paredes mientras estaban rechazando al Dios que habitaba en el templo. Defendían las paredes mientras el Dios verdadero caminaba en sus calles y lo rechazaban. Rechazaron al Mesías. Ellos estaban preservando lo que es físico, lo que es visible, y estaban resistiendo lo que es eterno. Resistían al Mesías, pero amaban al edificio. Hoy podemos caer en el mismo engaño. Podemos tener iglesias llenas de actividad y vacías de arrepentimiento. Podemos tener doctrina correcta y corazones endurecidos.
Podemos confundir reverencia externa con obediencia interna. No todo lo que luce espiritual realmente es espiritual. Porque podemos, insisto, llegar aquí con una cara así de que somos muy buenos santos, muy buenos cristianos, y hacer las cosas decentemente y con orden como lo dicta la Escritura, pero eso no significa necesariamente que seamos personas espirituales. No todo lo que suena bíblico es fidelidad bíblica. El edificio puede estar lleno de gente y el cielo vacío. Así que hay que preguntarnos, ¿estamos confiando en lo que hacemos para Él o en Él mismo? ¿Nos tranquiliza más el orden externo que la obediencia real? Dios no busca lugares impresionantes, sino corazones rendidos a su voluntad. Y esos corazones que están rendidos a su voluntad expresan esa rendición, esa humildad precisamente durante toda la semana. Durante el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y no solamente el domingo por la mañana. Dice el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La resistencia al Dios vivo, hermanos, puede volverse en un pecado continuo. Aquí Esteban deja toda sutileza fuera y les dice duros de cerviz, pero lo dice con tanta fuerza que lo pueden escuchar incluso aquellos que están muy lejos de su predicación. Esteban lo grita. La expresión que tenemos en la Escritura es de una voz muy fuerte, hermanos, que se escuche lejos, dice Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esas no son palabras accidentales. Son términos proféticos que describen la rebeldía voluntaria de esas personas. No es ignorancia lo que ellos tienen. Los judíos no viven así por ignorancia. No, hermanos, más bien es resistencia, duros de cerviz. Ahí no hay ignorancia. Ahí más bien hay terquedad. Son contumaces para obedecer la palabra de Dios. No quieren sujetarse a la Escritura. Ni siquiera podemos decir que son débiles espirituales. Ay, hermano, es que son débiles. No, no son débiles. Son tercos. Son tercos como mulas. No quieren hacer la voluntad de Dios, aunque los profetas los exhortan, aunque los juicios de Dios caen sobre la tierra. De manera histórica se ha visto la obra de Dios castigando a los impíos y ellos son tercos, hermanos. Tercos. No quieren hacer la voluntad de Dios. Resistir al Espíritu no significa negar su existencia, sino ignorar su voz. Es oír la palabra y no someterse a ella. Es escuchar la corrección y justificar el pecado. Es conocer la verdad y entonces retrasar la obediencia. Eso es resistir al Espíritu Santo. Hoy se puede resistir al Espíritu Santo con la Biblia en la mano, hermanos. De hecho, hay muchos hermanos hoy en día que resisten al Espíritu Santo con la Biblia abierta. Resisten al Espíritu Santo cantando himnos. Resisten al Espíritu Santo en una iglesia. Tremenda cosa, pero así sucede. Se puede resistir al Espíritu defendiendo una doctrina incorrecta, por ejemplo. Hay hermanos ahora mismo que están reunidos cantando alabanzas, cantando himnos, ofrendando, tomando la cena. Cualquiera diría que son cristianos fieles, pero cuando uno investiga y ve la doctrina, uno se da cuenta que son ¿qué? Contumaces. No quieren hacer caso. No quieren someterse a la voluntad de Dios. Están resistiendo. Se resisten al Espíritu Santo llamando prudencia a la desobediencia. Dicen hay que actuar con prudencia, hay que actuar con amor, con calma, con cariño.
Cuando uno va al médico, ¿verdad? Yo recuerdo cuando he ido al médico y trae uno una herida grave. Cuidado con las enfermeras del Seguro Social, hermanos. Son señoras ya con mucha experiencia. Señoras ya grandes que no van a tener miramientos y lo agarran a uno y le echan alcohol y le tallan y le tallan. Y uno dice, ¡me duele! Me acuerdo que yo decía a una de ellas, me duele, y decía, no se va a morir. No se va a morir, aguántese. Y dice, oiga, pero póngale algo. No. Y le talla y ándele. Por eso me gusta a mí internarme acá en el Seguro Social. Porque en el Seguro Social son puras jovencitas, son estudiantes y lo tratan a uno como rey. Con mucho cuidado, que no te duela. Incluso cuando ya tiene uno mucho tiempo ahí, van y le hacen compañía a uno y platican con uno y todo. Es un paraíso ahí, hermanos. Pero allá en el seguro, donde están las señoras, ¡ay, cuidado! Ahí no hay miramientos, ahí no hay cariños. No, ahí voltees y tómala. ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque ellas entienden que es necesario. Cuando amputan un pie o cuando hacen alguna cirugía, dicen esto es necesario. Es que es algo muy feo, es algo muy grotesco. Sí, pero es necesario. Y muchos hermanos, por la prudencia, justifican pecados. Hay que ser prudente, me dice a mí una iglesia allá en el sur. Queremos que venga a predicarnos, pero sea prudente, hermano. Sea prudente en su predicación. Nosotros lo hemos oído predicar y queremos que actúe con prudencia aquí con nosotros. Y le digo, ¿y de qué quiere que les predique? Del amor. ¿Del amor, estás seguro? Sí. Bueno. Ya se arrepentían después. Porque hablar del amor no es hablar de romántico, de cosas románticas. El amor de Dios es uno de los temas más fuertes en la Escritura. Pero nos dicen, hable con prudencia, hable con calma, y váyase despacio. No, hermanos, vean a Esteban. Esteban está actuando con prudencia. Esteban está actuando con esa prudencia necesaria para no lastimar los oídos o no lastimar los corazones. Al contrario, Esteban lo que quiere es que sus oídos se destapen y sus corazones sean quebrantados. Eso es lo que él quiere, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Quiere compungirlos como hizo Pedro el día de Pentecostés, que lastimó a todos los oyentes. Como 3,000 personas fueron atravesados por la espada de la palabra de Dios en sus corazones. Dice la Biblia que fueron compungidos de corazón, ¿no? Pero ahora quieren cambiar la predicación. Ahora dicen, sé prudente, no hables fuerte, no ofendas. Eso ofende. No hables esas cosas porque los hermanos se molestan, se enojan, se inquietan, se perturban. Y ellos vienen aquí a la iglesia, pues ¿a qué? A encontrar paz. A encontrar paz y regocijo y bonanza. Pero tú vienes con la tormenta. Bueno, vean ustedes. Vean ustedes cómo Esteban exhorta a esta gente. Nosotros necesitamos aprender esa lección. Cada vez que Dios confronta y nosotros respondemos con excusas, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Estamos resistiendo su voluntad. Cada vez que la palabra señala y entonces endurecemos el corazón, estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Cada vez que preferimos comodidad antes que santidad y fidelidad, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Porque estamos haciendo algo que el Espíritu Santo no nos ha dicho. Hay que tener cuidado, hermanos. En el versículo 52 dice que cuando resistimos al Dios vivo, estamos expresando un odio hacia los mensajeros de Dios y su mensaje. Dice el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vea cómo se expresa la rebeldía contra el Dios vivo. ¿Cómo se expresa esa rebeldía al Dios vivo? Contra sus mensajeros, contra su mensaje. Esteban recuerda que los profetas fueron perseguidos sistemáticamente por el pueblo. El problema no era el carácter de los profetas. El problema no era el carácter de Jeremías. El problema no era la condición social de Jeremías ni su educación. ¿Cuál era el problema entonces entre Jeremías y el pueblo? ¿Por qué el pueblo decidió perseguirlo, maltratarlo y finalmente matarlo? No era por su carácter, no era por su apariencia física, no era por su condición social, era por el contenido de su mensaje, hermanos. El mensaje de Jeremías y de todos los profetas que murieron a manos del pueblo. El mensaje era el problema. El contenido de la predicación. Ellos anunciaban arrepentimiento, juicio y la venida del justo. Y por eso fueron rechazados. Por eso fueron asesinados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron ¿a quiénes? A los que anunciaron de antemano la venida del justo. Y por eso los mataron. Por el contenido de su mensaje. El concilio, aquí con Esteban, no han cambiado, ¿verdad? Decían honrar a los profetas. Ellos, estos hombres que están oyendo a Esteban, decían honrar a los profetas, pero repetían exactamente el mismo pecado que sus padres. Por eso les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? ¿Quiénes? Vuestros padres. Y ustedes están haciendo exactamente la misma cosa. ¿Por qué? Bueno, ¿qué hicieron con Cristo? Lo rechazaron y lo llevaron ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Estos hombres que están escuchando a Esteban son los que estaban enfrente y diciendo crucifícale. Son los que estaban instigando al pueblo. ¿Para qué? Para que el Mesías fuera llevado a la muerte. Cuando el mensaje confronta, ¿qué pasa con el mensajero, hermanos? Bueno, lo puedo decir por experiencia, que el mensajero se vuelve incómodo. Y por eso en algunas iglesias cuando lo invitan a uno a predicar le dicen, pero no queremos esto. ¿Por qué? Porque uno es incómodo. O simplemente dicen, ¿a quién van a invitar a predicar? A fulano de tal. No lo invites. ¿Por qué? No, ese hombre nos puede traer un conflicto acá. Recuerdo ahí en Chihuahua, hace años que me invitaron ahí. Y me dicen, hermano, nada más una cosita con las predicaciones. ¿Qué pasa? Y me dice, aquí no tenemos problemas entre liberales y conservadores. Aquí ese asunto está resuelto. Dije, no puede ser. Eso no puede ser. No, sí, ese asunto está resuelto. Pero ¿sabe cómo estaba resuelto? Ya no trataban el tema. Ya no tocaban el tema. Ellos habían acordado no hablar, no tratar temas que nos dividen. Y entonces se juntaron ese día en la noche, liberales y conservadores, todos revueltos ahí. Estaba lleno el local. Y yo preguntaba a un hermano ahí, oiga, ¿aquí hay inconversos? ¿Hay puros hermanos? ¿O cómo está la cosa aquí? Para saber, ¿no? Y me dice, no, hay de todo. Dice, acá hay hermanos, fieles, liberales, pecadores, inconversos, hay de todo. Dije, bueno, pues voy a hablar de todo. Y obviamente fue incómodo mencionar aquellos temas que ellos habían acordado no hablar. Eso prueba que cuando el mensajero confronta, cuando el mensaje confronta, mejor dicho, el mensajero se vuelve incómodo. Cuando la verdad hiere el orgullo, se acusa de falta de amor. Ese hermano no tiene amor. ¿Por qué? Porque me está lastimando. Porque me está haciendo daño. Cuando la palabra desnuda el pecado, se responde con un ataque personal. En lugar de arrepentirse, ¿qué dicen? ¿Y usted no peca?
Y usted nunca ha pecado, usted nunca ha cometido una falta, usted esto, usted lo otro. ¿Y eso qué? ¿Eso le justifica a usted? Si yo pequé 500 veces, ¿a usted le justifica? Si yo pequé 1000 veces, ¿a usted le justifica? ¿Mi pecado justifica el suyo? Al contrario, tanto usted debe hacer exactamente lo que yo hice con mis 500 pecados, es decir, arrepentirse. Hay que arrepentirse y cambiar y volverse a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Hoy también se persigue, no con piedras, hermanos. Hoy también se persigue, aunque no con piedras, sino con desprecio, con burla, con el silenciamiento, con acusaciones, con calumnias. El mensaje fiel siempre incomoda al corazón que no quiere cambiar, que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. No rechazamos la verdad solo porque duele, hermanos. Eso no debe ser así. Al contrario, si nuestro corazón nos reprende, qué bueno. Eso quiere decir que todavía hay sensibilidad en nosotros. Pero cuando ya no sentimos nada, eso sí es muy peligroso. Es muy peligroso ser insensibles. Recuerdo a un sacerdote que trabajaba con leprosos. Él trabajaba con leprosos y ya saben que la lepra pues es contagiosa. Entonces él se dio cuenta que se había contagiado de lepra porque una noche estaba escribiendo una carta y puso una veladora ahí para alumbrarse. Y mientras escribía, movió la mano hacia un costado donde estaba la veladora y puso la mano encima de la llama. Y no sentía nada. Él estaba ahí leyendo y la mano en la llama y de repente percibió el aroma quemado. Y volteó y se dio cuenta que su mano se estaba quemando con el fuego. Y en ese momento se dio cuenta que estaba contagiado de lepra. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad. Tremenda cosa. Cuando ya no sentimos nada, cuando viene y se predica y se dice, hermano, esto y aquello, y usted no siente nada, usted dice, me vale. Usted está leproso, usted tiene un corazón leproso que no siente. Y eso es peligrosísimo. Es muy peligroso. ¿Sabe por qué sentimos cosas en el cuerpo? Por seguridad. Si nos duele algo, es porque algo pasa, ¿no? Y vamos al doctor. Pero ¿qué pasaría si usted se está enfermando de algo y no siente nada? Es lo que dicen de la presión alta, ¿no? Es la enfermedad más peligrosa. ¿Por qué? Porque no se siente nada. No hay síntomas. Y de repente la persona, ¡pum!, cae muerta. ¿Qué pasó? Le dio un infarto, un derrame cerebral. ¿Y por qué no actuó? ¿Por qué no fue al doctor? Porque no se siente nada. Pero los síntomas, los dolores, son ¿qué? Advertencias. Cuando algo nos duele, el cuerpo nos está diciendo, ¡hey! Necesitas arreglar este asunto o este otro. De la misma manera, cuando predicamos la palabra de Dios y nos lastima, nos duele, nos incomoda, es porque el alma nos está diciendo por medio de la Escritura que necesitamos arreglar algo. Cuando usted se sienta ofendido, dé gracias a Dios que se ofende. Cuando usted se sienta lastimado, dele gracias a Dios porque se siente lastimado, pero entonces haga lo correcto. Obedezca la voluntad de Dios, sujétese a Dios. No haga lo incorrecto. Porque algún día, si usted hace lo incorrecto, tarde o temprano va a dejar de sentir, va a dejar de ser sensible. Y entonces, eso sí es extremadamente peligroso. Dice el versículo 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando se resiste al Dios vivo, hermanos, se desprecia y se desobedece la Sagrada Escritura. Estos estaban resistiendo y dice que cuando recibieron la ley por disposición de ángeles, ¿qué cosa? ¿Qué hicieron con ella? No la guardaron. Ese es el golpe final de Esteban y es devastador. Recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, dice.
Tenían, ¿qué cosa? El privilegio. Recibieron la ley. Qué privilegio tan grande. Mientras que los otros pueblos, las otras naciones estaban en ignorancia, no conocían la voluntad de Dios, no conocían al Dios vivo, estaban atados y cautivos a la idolatría, al pecado, a la maldad que los condena al infierno. Los judíos tuvieron el gran privilegio de recibir la luz. ¿A poco no es un privilegio tener luz mientras los otros no tienen? Qué suave, ¿no? En las colonias, ¿no? Cuando a usted le ponen luz eléctrica y los demás con velitas. ¿Usted se siente qué? Privilegiado. Usted dice, es el más importante ahí en la cuadra. Es como saber leer y los demás son analfabetas. Y el pueblo de Israel tuvo el privilegio de recibir la ley de Dios por disposición de ángeles. ¡Qué tremenda inversión! ¡Qué tremendo trabajo! La ley no fue dada, mis hermanos, para ser exhibida nada más. Y es lo que está diciendo Esteban. Sí, ustedes recibieron la ley, pero ¿para qué? Nada más para que la vieran y dijeran, mira, qué bonita. Mira qué preciosa es, y la presumieran, mira, ponla ahí en un lugar donde se vea. No, dice la Biblia, que la ley fue entregada ¿para qué? Para guardarse, ¿no? Dice ahí, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, ¿y qué cosa? Y no la guardasteis, sí la cuidaste, sí la recibiste en el pueblo, sí la tenías ahí guardada, sí la exhibías. Pero no la guardaste, y la ley no fue dada para ser adorno, sino para guardarse, para cumplirse, para obedecerse. Para eso es la ley. Es como comprar una hermosa Biblia de piel con excelentes hojas, ¿verdad? Preciosa la Biblia, y entonces ponerla ahí en un mueble a la entrada de nuestra casa. ¿Cómo se verá ahí en un mueblecito la Biblia? En la entrada así, hermanos, abiertas y preciosa, ¿no? Entran los visitantes y dicen, oh, qué bonita Biblia, qué bonito adorno, hermano, qué padre. Pero la ley, la palabra no fue para eso. Si usted la quiere poner, póngala. Pero el propósito principal por la cual fue entregada la palabra de Dios es ¿para qué? Para guardarse, para ser obedecida. Cuando la verdad se convierte en adorno, deja de ser luz. Deja de ser salvación y se vuelve contra nosotros. Lo que fue dado para bendecir, se vuelve en nuestra contra. Porque dijo Jesús que nos juzgará ¿qué cosa? Su palabra. Ella les juzgará en el día postrero. Ah, tremendo. Los libros serán abiertos. ¿Cuáles libros? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, hasta Apocalipsis. Los libros serán abiertos y serán juzgados conforme a sus obras. Se me va a juzgar a mí a la luz de lo que está escrito en los libros, a la luz de lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que era para mi bendición me va a acusar. Hoy podemos tener Biblias, comentarios, sermones, estudios, y a pesar de eso vivir lejos de la voluntad de Dios, hermanos. El conocimiento no sustituye la obediencia. La verdad no practicada se convierte en una maldición, en un juicio. Porque vemos, ay de vosotros, porque ahora veis. No, es lo que dice la Biblia. Dijo Jesús, el juicio será más tolerable, ¿para quién? Para Sodoma y Gomorra, que para ustedes. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser más grande el juicio para nosotros que para aquella gente perversa? Aquella gente corrupta y malvada y miserable. ¿Cómo? Ah, porque si allá se hubieran hecho las cosas que están haciendo aquí, hace tiempo que ellos ¿qué? Se habrían arrepentido. Hermanos, mucha gente no tiene el privilegio que usted tiene. No tienen una Biblia. Y dice, hermano, no, sí tienen Biblia, sí, pero están en una secta religiosa, están extraviados, perdidos, confundidos, guiados por ciegos. Y la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué cosa? Los dos se van al hoyo. Qué terrible
pero usted no está siendo guiado por ciegos. Usted tiene la Escritura, usted conoce la verdad, usted entiende la verdad, usted sabe que Dios es celoso, usted sabe que Dios juzga, usted tiene mucho conocimiento de la voluntad de Dios, y ese conocimiento, si no se guarda, ese conocimiento es el que lo va a condenar. No nos gloriemos en lo que sabemos, sino en lo que obedecemos. Si nosotros estamos diciendo aquí al mundo que somos la iglesia de Cristo, no hay que gloriarnos en el nombre. Hay que gloriarnos en nuestra realidad de ese nombre. ¿Vivimos conforme a su voluntad o no? No confundamos claridad doctrinal con santidad de vida. Pidamos a Dios un corazón dispuesto a vivir lo que confesamos creer, hermanos. Lo que anunciamos creer. Lo que anunciamos conocer. Hay una gran responsabilidad en eso. Así que, hermanos, este texto nos deja una advertencia solemne. Es posible tener tabernáculo. Es posible tener templo y tener la ley de Dios. Y aún así es posible resistir a Dios. A pesar de todo eso. A pesar de todas esas bendiciones. Es posible tener religión abundante y obediencia escasa al mismo tiempo. Eso es posible. Es posible defender lo sagrado y al mismo tiempo resistir a la verdad. Eso es posible. Eso es posible. Entonces, hermanos, que no repitamos la historia del concilio. Que no endurezcamos nuestro corazón. Que no resistamos al Dios vivo. Dios no busca templos bien definidos, sino corazones quebrantados. No busca estructuras perfectas, sino vidas obedientes. Y hoy, como entonces su voz sigue llamando, que tengamos oídos para oír y corazones dispuestos para obedecer. Puestos de pie. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina